1 de octubre, iniciando mes con mucha información. Soy Paula Osaeta y Rocío Lazo se reincorporará mañana. Así que hoy le cuento que hablaremos sobre los operativos que realizan autoridades para verificar que conductores hayan hecho efectivo el pago del impuesto de circulación y sobre los incidentes ocurridos en las últimas horas por las lluvias. Así que vamos con nuestros titulares. 25 policías son capturados junto a otras 10 personas por integrar una estructura de coyotaje que operaba en Esquipulas, Chiquimula. Empiezan a implementarse operativos para corroborar que los automovilistas porten la tarjeta de circulación de vehículo. El Congreso de la República no sesiona para elegir magistrados a cortes nacionales. El tablero marcaba 45 diputados en el hemiciclo parlamentario. Iniciamos así la emisión en directo de Noticiero Guatevisión de este 1 de octubre, Día del Niño, conmemorando y celebrando a los más pequeños de la casa y por supuesto a todos los que llevamos un niño dentro, así que feliz día para todos. Iniciamos con la información, pues la jornada ha dejado noticias importantes. Y mire, quiero hacerle una pregunta. ¿Realizó el pago del impuesto de circulación? Autoridades de tránsito realizan operativos a conductores para verificar el pago de este impuesto. Esdras Las no tiene más detalles. Esdras, adelante con tu reporte, te escuchamos. Muy buenas tardes, Paula, qué gusto saludarte a ti y a la audiencia de Noticiero Guatevisión. Quiero comentarte que las autoridades de tránsito pago del impuesto de circulación. Recordemos que el día de ayer se venció el plazo que el Congreso de la República habría dado a los conductores para pagar este impuesto. Hoy las autoridades de tránsito han desplegado distintos operativos para poder verificar el cumplimiento del pago de este impuesto. Según nos dieron a conocer las autoridades de la SAT, hasta este momento se tiene recaudado el 90% del pago de este impuesto. Ante esta información, ellos nos informaban o nos daban a conocer que se tiene contemplado que más de 4.636.775 vehículos habrían pagado ya este impuesto con fecha del 30 y que activos existen más de 5.720.973 vehículos. Se tiene contemplado que más de 1 millón de vehículos no han pagado el impuesto de circulación, por lo que ellos comentaban que se les impondrá sanciones y estos van del 100% del impuesto, pero hacían la acotación las autoridades que a las personas que pagan voluntariamente este impuesto se les cobrará el 75%, reduciéndoles un 25%. Las autoridades también señalaron que ya se encuentran realizando esta verificación y hacían una acotación las autoridades de tránsito, estableciendo que hasta este momento se está haciendo la verificación del pago del impuesto, más no la impresión de la tarjeta de circulación, ya que ellos señalan que por medio del teléfono de dispositivo a las personas que traigan el digital podrán seguir transcurriendo, mientras que a las personas que no hayan pagado este impuesto se les impondrá una sanción derivada a lo que establece la ley de tránsito, que son entre 500 quetzales. Esa es la información que nosotros vamos manejando hasta el momento. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó Esdras Las. Y le cuento que durante un operativo en la aldea El Bebedero, Chiquimulilla, Santa Rosa, agentes de la Policía Nacional Civil identificaron al salvadoreño Luis Armando Hidalgo Guevara, de 37 años, integrante de la Mara Salvatrucha. Es investigado por presunta participación de sicariato en Quetzaltenango y varios crímenes en El Salvador. Luis será trasladado a las fronteras Las Chinamas, ubicada en Valle Nuevo, Jalpatagua, Jutiapa, para coordinar con autoridades salvadoreñas su expulsión del país.
por continuar con nosotros en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Quiero contarle que las lluvias de esta madrugada en Escuintla provocaron que el paso por las barrancas del Volcán de Fuego dificultaran el paso a los comunitarios del sector. Una de estas es la barranca El Jute. Vamos con Carlos Paredes, quien nos comenta qué hicieron los vecinos para poder habilitar el paso en la zona. Carlos, adelante, te escuchamos. Saludos, Paula, gracias por el cambio. Buenas tardes a la audiencia de Guatevisión. Una vez más, pobladores que residen en las faldas del Volcán de Fuego se ven afectados, esto debido al descenso de lajares. Y es que una de las barrancas afectadas fue El Jute, la cual es una de las principales para llegar a estas más de 10 comunidades. Y es que los vecinos aseguran de que ninguna autoridad se ha hecho presente para verificar la situación. Lo que han tenido que hacer es organizarse y pedir apoyo a las empresas locales para lograr habilitar este paso. Y esto es lo que indica uno de los vecinos afectados en el sector. La pobre comunidad aquí les afecta demasiado. ¿Por qué motivo? Porque ellos traen su producto de todas las aldeas de allá y aquí, cuando se puede, hacen el trasiego de cargamento por otro lado. Ahora, si no se puede, así como está allá, afecta mucho. Pobre la gente, aquí se sufre. Nosotros pasamos cuando se puede, porque nosotros siempre pasamos a diario. Pero la comunidad sí sufre aquí, papá. Imagínense una emergencia. Hay madres que van a tener su bebecito. Imagínense cómo va a ser eso. Y es que a decir de la Unidad de Gestión de Riesgo de Escuintla, realizan los monitoreos en todo este sector. Esto debido a que se han dado más lluvias en estas últimas horas, lo que complica el paso en las diferentes barrancas que vienen desde el Volcán de Fuego. Esas lluvias, especialmente ayer por la tarde, en la parte alta del Volcán de Fuego, pues se precipitaron un descenso de lajares, en este caso en Barranca El Jute, Barranca Trinidad y Barranca Ceniza. Actualmente, pues con el apoyo de la iniciativa privada, pues se ha logrado habilitar el paso acá en Barranca El Jute. Trinidad, pues no tenemos ninguna dificultad. Pues a los vecinos, pues también les recomendamos, ¿verdad? Ya la mayoría que viven en las comunidades de la parte alta conocen la dinámica de la barranca y de los lajares, ¿verdad? Y que tengan las debidas precauciones, pues, porque los lajares, pues, bajan con grandes proporciones de arena, piedra, a veces troncos de árboles. Es bastante peligroso, ya que se forman bloques bastante grandes y puede tener algunas repercusiones, ya sea con vehículos o personas que se puedan movilizar por esta área. De esta cuenta se le hace un llamado a los vecinos de este sector a que no crucen estas barrancas en el momento de que estén bajando los lajares, esto porque es sumamente riesgoso y pone en peligro sus vidas. Así también se le hace el llamado a las autoridades para que puedan ir verificando qué se puede hacer en todo este sector para ir disminuyendo esta situación que complica la llegada a sus comunidades de estos vecinos. Esto porque en horas de la noche, si se da una emergencia, es complicado poder salir y buscar un centro asistencial. No digamos si es necesario hacer una evacuación de emergencia. Informó desde Escuintla para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Y mire, la fuerte lluvia ocasionó el derrumbe de una vivienda en el barrio La Joya, en Guastatoya, El Progreso. Bomberos voluntarios fueron requeridos, ya que en el lugar quedó soterrado un niño de 11 años y José López, de 36 años. Con ayuda de los vecinos pudieron salir de los escombros. Presentaban laceraciones. No se reporta otra persona afectada en el incidente. Y la Ruta Nacional 18 ha sido habilitada luego de un derrumbe que se registró la tarde del lunes a causa de la lluvia. El paso estuvo interrumpido por algunas horas entre Mataquescuintla, Jalapa y San José Pinula. Observe el video del momento en que ocurre el deslizamiento. Por suerte, no hubo personas lesionadas.
Y las constantes lluvias ocasionaron que se desbordara el río Granada, lo que provocó inundaciones en viviendas ubicadas en el sector Girón, Aldea El Rosario, en el municipio de Champerico, Retaluleu. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, realiza un monitoreo en el sector y presta apoyo a los habitantes afectados. El Congreso de la República podría empezar a elegir magistrados a las Cortes Nacionales. Al regresar nos enlazamos con el periodista Henry Montenegro, quien nos tiene los detalles. Ya estamos de regreso para contarle que la falta de acuerdos a última hora en el Congreso provocó que se cancelara la sesión en la que se buscaría elegir a los magistrados del país. Henry Montenegro tiene el reporte. Henry, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante. Hola, Paul. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Quiero contarte que acá en el Congreso lo que ha ocurrido es que no se lograron concretar las alianzas que se tenían hasta ayer por la tarde en cuanto a la nómina de 13 personas para conformar la Corte Suprema de Justicia. Lo que ocurría ayer es que se tenía ya el nombre por lo menos de 8 perfiles y la intención es que en las siguientes horas se pudiera concluir con los 13 que estaban en total. Sin embargo, esto no ocurrió y por lo tanto hoy estaba previsto que la sesión plenaria comenzara a eso de las 10 de la mañana. Sin embargo, fue hasta eso de las 12:30 del mediodía cuando acudió a la Junta Directiva encabezada por el presidente Ney Ramos y canceló la sesión que estaba prevista para este martes, y ahora la intención es que puedan estar los consensos listos para el próximo jueves y de esa manera poder programar nuevamente la elección de Cortes. De momento no aparece en la agenda de la semana este tema, sin embargo la intención desde temprano de algunos diputados era incluir mediante una moción privilegiada el tema para poder elegir Cortes justamente este mismo día. Sin embargo, ahora esto ocurrirá hasta el jueves e incluso no se descarta el que se pueda presentar alguna propuesta para declararse en sesión permanente, es decir, para poder elegir a los magistrados de Corte Suprema de Justicia primero y luego entrar al tema de las salas de apelaciones, lo cual podría llevar jueves, viernes e incluso sábados, lo que se ha mencionado dentro del Congreso. La intención es que los consensos puedan estar listos al menos en cuanto a la alianza oficialista, que hace algunos días mencionaba tener por lo menos 86 votos. Sin embargo, de momento lo que ha ocurrido es que han faltado algunos detalles en cuanto a algunos nombres e incluso se ha hablado que han cambiado algunos de los nombres que en las últimas horas y que justamente ayer a través de Noticiero Guatevisión le dábamos a conocer. Han cambiado algunas posiciones y por lo tanto esta es parte de la negociación política que está ocurriendo acá en el Congreso de la República. ¿Pero qué más está pasando? Bueno, hace algunos minutos los diputados del bloque Voz aseguraban que están analizando el presentar una debida ejecutoria en la Corte de Constitucionalidad, esto por un amparo que se otorgó justamente ayer y que ordena al Congreso llevar a cabo la elección. Con eso emplazarían al Congreso para poder llevar a cabo la elección de Cortes en el menor tiempo posible, y es justamente el análisis que se está haciendo. Pero lo que acaba de ocurrir acá en el Congreso de la República es el que no se han alcanzado los consensos, mientras hay algunos otros grupos que aún están en búsqueda de consensos con otras bancadas minoritarias o faccionadas para poder tener la mayoría de votos. Pero es parte de lo que ha ocurrido este día acá en el Congreso de la República. Paula, con este reporte yo regreso contigo con imágenes de Oscar Vázquez para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Gracias, Henry, por tu reporte. Por supuesto, cualquier actualización usted la tendrá en nuestras próximas emisiones de Noticiero Guatevisión. Así que gracias por estar ahí y llevarnos toda la información de última hora. Y vamos a continuar con más información. Vamos a cambiar de tema porque más de 2,000 niños disfrutaron este 1 de octubre en Retaluleu la celebración por su día con varias actividades culturales. Victoria Ruiz nos tiene más detalles al respecto. Adelante con tu reporte, Victoria. ¿Cómo ha estado esta celebración? Las sonrisas y entusiasmo de los niños reflejaron la diversión que vivieron en la celebración del Día del Niño, evento organizado por Casa de la Cultura Poeta Eduardo Orellana Mata. Señor, es muy importante. Antes tal vez no lo celebraban nuestros padres, pero como va uno actualizándose, le va dando más realce ese día, señorito. Su regalito, su almuerzo. Hoy le pregunté a mi nieta qué quieres de almuerzo. Un pollo horneado, me dijo, poneme una piscina. Pues se le va a hacer, señor, porque es un día que se vive al año y ¿qué le digo, señor? A veces uno no le puede dar a sus hijos, pues ahora con los nietos. 2.500 niños se dieron cita al Teatro Cultural Ramón Serra Huinac en la zona 4
para disfrutar de una mañana de fiesta, música, risas, alegría y diversión en la celebración del Día del Niño. Es una pequeña actividad sobre el Día del Niño, pero tanto en lo religioso, porque solo una vez se vive ser niño y hay que aprovechar eso, pero también tomamos en cuenta lo religioso. Aquí esta idea de pertenecer a EPI y celebrar el Día del Niño es que los niños se enamoren de Dios, pero que no dejen su niñez a una parte, porque Dios nos dice que tiene que disfrutar uno su juventud, pero también conocer sobre Él. En San Sebastián Retaluleu, integrantes de la Pastoral Juvenil de la Parroquia San Sebastián Mártir demostraron el cariño y amor hacia la niñez bataneca al festejar a los más pequeños de cada hogar con una refacción, dinámicas e inculcando el amor a Dios. Hoy estamos realizando la actividad y celebración del Día del Niño, el cual pues la temática se disfrutó, ¿verdad? Que hoy es de disfraces. Cada niño trae hoy un disfraz diferente de superhéroes, de princesas, hay algunos de toreros y de chefs, ¿verdad? Desde Retaluleu reportó Victoria Ruiz. Ya estamos de regreso con más información. Miren, una investigación muestra la ruta y el impacto de la migración en 3 departamentos del occidente. Asimismo, los cambios que ha generado la migración en los municipios, desde el uso de la inversión de las remesas hasta el cambio del rol de las mujeres en las comunidades. La periodista Lucero Zapalú nos amplía la información. Lucero, ¿cómo estás? Adelante. Buenas tardes, Paula, compañeros en el estudio y a la audiencia de Noticiero Guatevisión. Como parte de la Semana Científica organizado por la Universidad Rafael Landívar, se lleva a cabo un conversatorio y una exposición fotográfica que muestra el fenómeno de la migración en el occidente de Guatemala. Según han dado a conocer los organizadores de este evento, se llevó a cabo una investigación acerca del fenómeno de la migración en 3 departamentos del occidente del país, específicamente Huehuetenango, Quiché y Quetzaltenango, donde se observaron los diferentes efectos de la migración en las comunidades. Los investigadores durante el conversatorio dieron a conocer el uso que se le da actualmente y cómo ha cambiado el uso de las remesas que envían los guatemaltecos que viven en Estados Unidos. Sí, pues la ruta del migrante es una exposición que muestra los hallazgos de las investigaciones que se están haciendo. Actualmente hay una investigación intercampus entre Quetzaltenango, Huehuetenango y Quiché, en donde pues se están generando algunas entrevistas, grupos focales, para poder conocer cuáles son los impactos que tiene la migración en 6 municipios de estos 3 departamentos. Bueno, realmente el panorama actual de los migrantes, sobre todo los familiares, que es lo que se está conociendo, pues se están conociendo en dónde están dirigiendo ellos pues estas remesas que se reciben de sus familiares de Estados Unidos. Y por otra parte, pues también conocer un poco la transformación de estos territorios, la transformación que está teniendo el paisaje con estas remesas, ya que están cambiando pues las formas de habitar, las formas de relacionarse con el territorio, y pues de esas cosas son las que de alguna manera la investigación está generando información y pues es complementaria con esta exposición fotográfica que se está viendo aquí, ¿verdad? Con todos los familiares que van recibiendo estas remesas. Entonces la exposición presenta un claroscuro, ¿verdad? Porque por una parte, pues el beneficio económico de las familias, pero por otra parte también, pues todo lo que queda a cargo de las familias que se quedan aquí, ¿verdad? En el caso de los abuelos que se tienen que hacer cargo de los nietos, o también pues el caso de las madres que se tienen que hacer jefas de hogar y poderse hacer cargo pues de mantener el hogar en orden, ¿verdad? Con esta información regreso con ustedes a los estudios desde Quetzaltenango, Lucero Zapalú. Y en otras noticias, durante una reunión entre alcaldes y el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Municipalidades, la ANAM, los ediles discuten la obligación de cabildear con diputados para la aprobación del presupuesto presentado por el Ejecutivo al Congreso de la República. El periodista Mike Castillo tiene los detalles. Buenas tardes, Mike, adelante con tu reporte.
Paula, televidentes, un gusto saludarles. En efecto, el director ejecutivo de ANAM ha sostenido una reunión con los alcaldes de este departamento y son 3 temas los que se han abordado, que son de suma importancia. Uno de ellos, y quizá el que más ha llamado la atención de los ediles, es el cabildeo, que según ellos deben realizar con los diputados del Congreso de la República para que sea aprobada la propuesta de presupuesto 2025. Eso porque de lo contrario tendrían que regirse al presupuesto actual, que no incluiría la ampliación de 14.000 millones que fue aprobada por el organismo legislativo. Hemos reunidos con los 33 alcaldes del departamento de Huehuetenango, trabajando una agenda en la que hemos venido dándole seguimiento en gestiones que son de beneficio para las municipalidades. Venimos a hablarles sobre la reforma a la ley de compras, que es para poder apoyar en los servicios de los vecinos, de los ciudadanos, tratar de platicar también de la ley del Fondo Verde Nacional, en donde pudimos llegar a esos acuerdos y esas necesidades que tenemos para poder velar por nuestro medio ambiente en los municipios, esperando a que se dé de parte del Congreso de la República el dictamen favorable, que antes del 30 de noviembre, ojalá los diputados aprueben ese presupuesto, ya que hay un incremento bastante notorio para las municipalidades. Los alcaldes dicen que es importante ese tipo de acercamiento y sobre todo el acompañamiento de ANAM, puesto que como una fuerza ellos están buscando respaldar las iniciativas de ley en el organismo legislativo. Sí, definitivamente. Hay que hacer un cabildeo con ellos, ¿verdad? Para que se apruebe el presupuesto y realmente que esos fondos no se pierdan, sino que lleguen a donde tiene que llegar, a ejecución de proyectos alrededor de 3.000 millones. Eso ya no se podría, ya no podría utilizarse porque si el presupuesto no se aprueba. Si el presupuesto se aprueba, sí, y cada municipalidad tendría esa ampliación por la mejor recaudación en la SAT. Para las municipalidades, que amplía los techos y reduce los tiempos, que nosotros consideramos que es una iniciativa muy importante para poder dar una respuesta a las necesidades de nuestras comunidades. Y en tercera instancia, no menos importante, se nos anunció las proyecciones que en la Comisión del Cálculo en el Congreso de la República, en donde la ANAM tiene una representación, se tiene la posibilidad de experimentar un incremento hasta del 30% en el presupuesto ordinario para el año 2025. Las 3 propuestas básicas que están siendo conocidas están siendo trasladadas a los alcaldes en los diferentes departamentos del país. Huehuetenango ya ha tenido su turno y precisamente es por eso que se han reunido con el director ejecutivo de ANAM. Información que se genera a esta hora. Con ello regreso con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Y para nadie es un secreto que el tráfico en la ciudad cada día está peor y que horas valiosas del tiempo de los ciudadanos se están desperdiciando dentro de los vehículos. Además, el lamentable estado de la mayoría de nuestras carreteras afecta directamente a la economía del país, a las economías locales al impactar el turismo y sobre todo a la calidad de vida de los guatemaltecos al no tener acceso a los servicios básicos. ¿Existe alguna posible solución a estos problemas? Lo vemos en el siguiente reporte especial. ¿Alguna vez han sentido que el permanente estado deficiente de las carreteras del país no refleja los impuestos recaudados y la alta inversión que supuestamente se hace en ellas anualmente? Nos encontramos en el libramiento de Chimaltenango, una mega obra que le costó al Estado 528.7 millones de quetzales, aproximadamente 37 millones de quetzales por kilómetro. Este proyecto necesario para este departamento para mejorar la circulación de este sector anualmente le genera gastos al Estado debido a una falla, pero ¿esto se pudo haber prevenido? Según la explicación de los expertos, el problema de esta obra se debe a la inclinación de los taludes. A la hora de terminar la construcción, también hay que planificar los taludes, los que sean estables. Pero seguramente, yo estoy seguro que tengo entendido que en este caso, los taludes no eran parte del alcance de la carretera, sino que iba a ser posterior que lo iban a hacer. Entonces, aquí es un tema de planificación.
y el tema de planificación es muy importante a la hora de construir las carreteras. Sin duda, la selección del libramiento de Chimaltenango como una obra era una obra prioritaria, que efectivamente tuvo problemas en cuanto a su implementación, en cuanto a su diseño y en cuanto al modelo de contratación. Esto es lo que debemos nosotros proponer para que haya un cambio en ese sentido. El cambio tiene que venir orientado desde el modelo de contratación y de aquellas obras elegibles complementarias para poder conservar en mejor forma el tramo vial. Originalmente nos preocupamos únicamente por la calidad, por ejemplo, de la rodadura y establecer que sea de concreto, que sea de asfalto, que tenga los espesores adecuados, que tenga la compactación adecuada. Pero a veces nos olvidamos de las obras complementarias que tienen que ver con el tema de la resiliencia al cambio climático. Por ejemplo, muchas de ellas tienen que ver con que se diseñen bajo un régimen de lluvias que no son los que actualmente se están dando en una zona, por ejemplo, o a los eventos extremos de lluvia que también nos pudieran afectar. O, por ejemplo, los efectos de la conducción de las aguas pluviales de las propiedades colindantes con el tramo carretero. Todos esos elementos deben de ser considerados en la inversión de la obra pública si queremos que esa obra pública sea una obra que dure a través del tiempo. Así como el libramiento de Chimaltenango, existen otros proyectos a nivel nacional que le genera anualmente gastos a Guatemala, pero ¿actualmente existe alguna solución que busque solventar esta situación? En el Congreso se está discutiendo la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria que, según sus ponentes, busca mejorar la calidad de las obras públicas, garantizar el mantenimiento de las mismas, agilizar los procesos de adjudicación de proyectos y prevenir que obras queden a medias, como son los casos del Puente del Trébol, el Puente de la Petapa, la CA2 Occidente y decenas de proyectos inconclusos y deficientes a lo largo del país. Pero, ¿cómo buscan conseguirlo? Eso lo proponemos nosotros en la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, que está en este momento en discusión en el Congreso, que lo que debemos de cambiar también es el modelo de contratación de la obra pública. Porque cuando nosotros ponemos el pago por disponibilidad como uno de los mecanismos de contratación de obra, lo que nos dice es que usted, como desarrollador del tramo carretero, usted va a construir, operar y mantener la carretera por un plazo determinado. Eso quiere decir, yo como contratista no voy a construir una carretera sin los estándares de calidad necesarios, porque yo voy a cobrar las anualidades siempre y cuando la carretera cumpla con los criterios de desempeño que garanticen que siempre esté disponible para que los conductores puedan transitar de forma ágil por ese tramo carretero. Entonces, para que haya una rentabilidad en ese proyecto, yo tengo que construir una carretera de buena calidad desde el inicio, porque si no, mi costo de operarlo y mantenerlo ya lo hace que no sea rentable. Guatemala necesita grandes proyectos de infraestructura, el puente Belice II, el puente El Frutal, la circunvalación del anillo metropolitano, que es la C50, para poder circular desde Escuintla hasta El Progreso sin pasar por el área metropolitana de la ciudad de Guatemala, poder tener los anillos metropolitanos y regionales y también municipales que están ya en el estudio de preinversión que ha generado la cooperación de Corea. Así como también tener 4 carriles desde las fronteras de México hasta El Salvador, también desde los puertos, desde Puerto Quetzal hasta Puerto Barrios, poder tener carreteras de 4 carriles. Eso implica grandes inversiones en carreteras. Estamos hablando de inversiones de casi 7.700 millones de dólares en los próximos 10 años. Para poder lograr esas inversiones a la velocidad que requerimos como país, tenemos que cambiar los sistemas. Y ese es uno de los desafíos más importantes que plantea la aprobación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, la iniciativa 5431, que lo que pretende es poder, primero, generar un fondo de inversión en infraestructura estratégica para poder tener más recursos que se destinen al mantenimiento y a la operación y también a la construcción de las carreteras. Recordemos, por ejemplo, que Guatemala gasta exactamente lo mismo en mantener nuestras carreteras que El Salvador. El Salvador, siendo un país mucho más pequeño, invertimos lo mismo en mantenimiento Guatemala y El Salvador. Entonces, eso nos demuestra que Guatemala está invirtiendo muy poco en el mantenimiento de carreteras.
Actualmente Guatemala cuenta con 17.440.23 kilómetros de red vial y para cubrir las necesidades de 18 millones de guatemaltecos, la red vial necesaria es de 37.951.89 kilómetros. Según el Foro Económico Mundial, en cuanto a calidad de infraestructura vial, Guatemala se encuentra en el puesto 117 de 119 países evaluados, pero ¿qué significa y qué consecuencias tiene esto para el país? Podemos reconocer que poder circular en Guatemala cada vez se ha hecho más complejo en los últimos años, precisamente por la falta de infraestructura vial en nuestro país. Y es que un país como Guatemala, en vez de estar construyendo 200 kilómetros por año de red vial, que es lo que tradicionalmente crece en nuestras carreteras, deberíamos de estar creciendo 2.000 kilómetros por año de red vial. Esto implica que Guatemala hoy es el país con la menor inversión en infraestructura vial por habitante. Tenemos apenas 1 metro de red vial por habitante, cuando países como El Salvador tiene 2, países como Estados Unidos tienen 20, países como Honduras tiene 4, México tiene 6. Entonces, lo que estamos viendo es que definitivamente ya nos estamos quedando rezagados en todo el continente americano por la baja cantidad de metros de red vial por habitante. Para los expertos, el mejorar la red vial de Guatemala mejoraría la calidad de vida de los ciudadanos. Según sus estimaciones, en 10 meses, la CIVIAL tendría la capacidad de movilizar alrededor de $2.000 millones por año y generaría 200.000 nuevos empleos directos e indirectos. Para las autoridades es importante recalcar que este proyecto no busca privatizar la red vial, sino fortalecer la institucionalidad pública. De no hacer los cambios en este momento, las consecuencias pueden ser graves para los guatemaltecos. El país está colapsando porque no tenemos proyectos arriba de $150 millones. No existen proyectos en Guatemala porque el Estado guatemalteco, a través del Ministerio de Comunicaciones hoy, no tiene la capacidad de ejecutar proyectos de esa envergadura. Por el otro lado, estamos viendo que la ejecución presupuestaria dentro del Ministerio de Comunicaciones está muy limitada. Hay muy poca capacidad para poder avanzar. Lo estamos viendo con la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, que puede ser el ejemplo más evidente, y cómo el cambiar modelos hacia una ejecución mucho más eficiente puede ser una buena solución en este momento. Sin embargo, los expertos concuerdan en que no solo se trata de hacer carreteras, sino que es algo que va mucho más allá de eso. Mejorar las carreteras va a mejorar indiscutiblemente la economía del país. Entonces, ¿cómo podemos volvernos una ciudad más ágil? Pues tocaste un tema muy importante. Creo que el tema de túneles ahorita es un tema muy poco conocido en nuestra región. Estamos y creo que Guatemala, como es un país, como decía un amigo, un país arrugado, que tenemos muchas montañas y creo que el tema de túneles vienen a ser una parte, pues, una construcción relativamente ideal para nuestras montañas y unir las 7 ciudades que tenemos en toda la ciudad, y eso nos va a dar una movilidad. Creo que hay un tema también de ley ahí, que el subsuelo no tenemos una ley de subsuelo, entonces hay un problema ahí también político. Aparte de los, no soy experto en el tema de movilidad, pero creo que en mi área creo que el tema de túneles hubiera podido funcionar tanto en el libramiento de Chimaltenango, como a venir a unir esto, a agarrar el subsuelo y tratar de usar el subsuelo. Si usamos el subsuelo como Transmetro, también vamos a llegar a ser de primera línea. Actualmente existe un plan de desarrollo vial para el 2032. Sin embargo, los planes no se han cumplido. ¿Será que esta ley es el impulso que el país necesita para mejorar la infraestructura vial? Estamos de regreso
regreso con más información. Esta mañana fueron capturados 25 agentes de la Policía Nacional Civil, quienes son señalados de su presunta colaboración con grupos criminales dedicados al tráfico de personas. Escuchas telefónicas habrían determinado la participación de estos agentes. Elmer Vargas nos informa sobre este caso. Elmer, nos enlazamos contigo. Adelante. Paula, buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Las imágenes que usted verá a continuación es el momento en el cual fueron trasladados varios agentes de la Policía Nacional Civil, luego de que fueran capturados por la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, luego de una serie de allanamientos que se realizaron en conjunto con el Ministerio Público. De acuerdo con la investigación, ellos formarían parte de una estructura a la cual se dedicaba al tráfico de personas, es decir, ellos transportaban principalmente migrantes quienes buscaban llegar hacia los Estados Unidos. Los transportaban de manera ilegal luego de realizarles un cobro por este traslado. Pero vamos a escuchar cuáles son los detalles que ha proporcionado en este caso Marvin Orellana. Él es investigador y jefe de la Unidad de Investigación Criminal Transnacional del Ministerio Público y menciona cuáles son los detalles y que esto habría sido a raíz de luego de que se fuera la captura de dos personas de origen, es decir, del país de Uzbekistán. Ellas eran transportadas por algunos agentes de la Policía Nacional Civil cuando se reportó su captura, y es donde inicia estas diligencias que aparentemente habrían surgido desde el año 2021. Es de esta manera en donde se ha dado la captura de estos 25 agentes de la Policía Nacional Civil. 23 de ellos se encontraban en situación activa y 2 ya en situación inactiva. También se informó la captura de 10 personas quienes eran de carácter civil. Pero escuchemos cuáles son los detalles que se han dado respecto a estas capturas. La unidad, a través de 2 personas que fueron detenidas transportando una cantidad considerable de personas de nacionalidad uzbecas, de Uzbekistán, comenzamos la investigación para determinar el origen y específicamente cómo funcionaba esta estructura, lo que nos dio a que en el municipio de Esquipulas se utilizaban hoteles y casas particulares donde se albergaban a migrantes y que posteriormente a través de carros particulares eran transportados a la ciudad capital y donde posteriormente la estructura coordinaba con buses tipo Pullman extraurbanos para el movimiento hasta la ciudad, hasta Ayutla San Marcos. Y en otras investigaciones también se determina que utilizaban bodegas en Retauleu, donde nuevamente buses extraurbanos movían a la gente hasta el departamento de San Marcos, municipio de Ayutla, donde miembros de la estructura también esperaban a estos migrantes en bodegas para posteriormente hacer el traslado hacia el país de México. Bien, escuchábamos parte de los detalles que se han dado respecto a las capturas de estos agentes de la Policía Nacional Civil. Otros aspectos a considerar y que mencionó el fiscal es que sería Esquipulas el epicentro en el cual esta red operaba, es decir, ellos resguardaban en unas bodegas a estas personas migrantes, posteriormente hacían su traslado en los diferentes departamentos en donde los agentes estarían ya, en este caso, habían planificado cómo realizar el transporte de estas personas, es decir, ya sabían y mediante un pago o una especie de comisión permitían el ingreso o la continuación del transporte de estas personas, quienes llegaban hasta el departamento de Retaluleu, en donde también eran resguardadas en otras bodegas y posteriormente eran trasladadas en varios transportes o buses, como menciona el fiscal, para llegar hasta la frontera con México y posteriormente de esta manera poder continuar su traslado, su viaje hacia los Estados Unidos. En estos instantes los agentes aún esperan el desarrollo de la audiencia de primera declaración, así también se le indiquen los motivos de su detención. Cabe mencionar que de acuerdo con el Ministerio Público aún se encuentran realizando algunas diligencias respecto a este tema, por lo que posteriormente pudiesen reportarse más capturas, así que la invitación está para que ustedes estén en sintonía de las redes sociales de Guatevisión y Prensa Libre, donde estaremos actualizándole sobre este caso. Mientras tanto, yo regreso a los estudios con imágenes de Carlos Ochoa, reportó Elmer Vargas.